Buenos días, mis amados hermanos. En Mañanas con el Rúa quiero hoy tocar un tema muy bonito y es sobre cómo ser un buen líder. Un líder trata de servir con humildad, guiar con amor y vivir con integridad. Esas, digamos, son las tres características esenciales que debe tener un líder. Pero si lo vemos más al fondo y si lo estudiamos más a profundidad en la Biblia lo dice. Eh, Debe tener servicio y humildad. Esto lo dice en Mateo 20:25 hasta el 28, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesús realmente nos enseñó el verdadero líder, o bueno, cómo ser el verdadero líder, que es quien no se impone, es quien enseña, es que con el ejemplo enseña. En Mateo 23:11 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Sin duda alguna, creo que siempre nos llamó y mm, no, tenemos una enseñanza de servicio y humildad. O sea, antes de nosotros ser pastores, antes de ser líderes, antes de ser eh, docentes, maestros, tener cualquier jerarquía de autoridad. Tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender lo que Jesús hizo. También habla de tenemos que ser un ejemplo personal. Esto le dice en Primera de Pedro 5:2. Los líderes deben de cuidar del pueblo voluntariamente sin buscar ganancias deshonestas, siendo ejemplos para la comunidad. Creo que Ebenezer nace porque después, yo creo que todos estamos aquí porque después de tanta búsqueda en tantas iglesias, creo que todos hemos tenido la experiencia desafortunada que no hemos visto líderes honestos, sino que se alimentan de su pueblo, ¿sí? Cuando es al contrario. Jesús fue y tenía pocos panes, pocos peces, pero los multiplicó. ¿Cierto? Entonces Jesús nos enseña que es al contrario, nosotros debemos de servir al pueblo, pero hoy en día las iglesias tomaron esto como una ganancia personal. Entonces, eso no es un verdadero líder. Creo que todos hemos visto el reflejo de que el diezmo, el porcentaje, claro, es bíblico, pero no de la manera como nos la enseñaron durante años para que las iglesias sean ricas. Entonces un verdadero líder sirve, sirve y sin condición y siempre con humildad, sin imponerse. Otro ejemplo que tenemos es el ejemplo personal. Eh, Dice, los líderes siempre deben de cuidar voluntariamente sin buscar las ganancias. Deben de tener un carácter íntegro. En Tito 1:7 dice, un obispo debe ser irreprensible, justo, sobrio, dueño de sí mismo y fiel a la palabra. O sea, ahí está hablando esas características de un buen líder. También tiene amor y entrega. ¿Quién nos enseñó el verdadero amor? Jesús. Jesús fue el mejor modelo supremo, mejor dicho, el mejor modelo de liderazgo, eh, donde su ministerio fue
fue un servicio de amor, uno de entrega, nos dejó huellas imborrables, hermanos, en quienes lo seguimos y todavía leemos la historia y eh, se nos enchina la piel. Aún, porque es increíble que un ser humano, siendo tan grande, haya tenido la valentía de dar su vida por personas que no conocía incluso. En Moisés también nos enseña que condujo al pueblo y lo condujo con paciencia, hermanos, y lo condujo con dependencia para Dios, con dependencia de Dios, a pesar de que él tenía limitaciones personales. Esther también mostró una valentía y mostró siempre liderazgo al interceder siempre por su pueblo. Siempre. ¿Cuántas mujeres acá en Benecer no intercedemos por nuestros hijos, no intercedemos por nuestra familia, no intercedemos incluso por nuestros enemigos? Somos Esteres. Jesús fue el líder perfecto, o sea, sin duda alguna fue el líder perfecto, pero el que nos enseñó con autoridad, pero vivió en servicio y en sacrificio para nosotros. Entonces, creo que fue un ejemplo. ¿Qué es lo que nos impide nosotros llegar a ese servicio y a esa humanidad? Buscar, hoy en día la gente busca ser protagonismo, querer siempre ser el centro de atracción. Han perdido los líderes y los que dicen buscar a Dios y enseñar de Dios, han perdido el foco del verdadero servicio, del verdadero palabra de ser líder. Y cuando nosotros no aceptamos correcciones, nos impide llegar a ser buenos líderes. Servir solo cuando nos conviene también es otra cosa que nos impide. Aquello que nos da prestigio, porque claro, el ser humano quiere prestigio, quiere halagos, quiere aplausos, pero realmente eso nos impide llegar a ese servicio, a esa humanidad o humildad que Jesús nos enseñó en su Biblia. Eh, a veces tenemos que escuchar a los demás antes de hablar, simplemente escuchar. Un psicólogo siempre escucha primero y de últimas, da su diagnóstico y su ayuda terapéutica. Y si lo hace un profesional, porque Freud, pues era el padre de la psicología y lo enseñó porque él entendió la Biblia. Y entonces nosotros, ¿por qué no? Si estamos más cerca a, a la lectura, a Dios, si tratamos de acercarnos y tratamos de imitar de su ejemplo. Eh, bueno, creo que otra cosa de entrega y amor es que nos impide llegar es porque actuamos por interés y no por amor. A veces guardamos rencor o resentimiento contra personas. A veces damos lo mínimo sin compromiso real. Nos falta empatía. A veces no nos preocupamos genuinamente por las necesidades de otros hermanos. Y eso no lo hace un buen líder. A veces dedicamos tiempo y energía a pequeñas cosas, pero no tenemos buenas relaciones. O sea, no tenemos relaciones sanas. Y no hablo de relaciones sentimentales. A veces no tenemos buenas relaciones con el resto de la humanidad. Y, y bueno, esto impide que seamos muy buenos líderes. A veces no cumplimos promesas. Y a veces prometemos cosas imposibles. Pues no prometa. Porque en eso no está la Biblia, en prometer. Simplemente cumpla lo que usted dice. Tenga palabra.
Seamos coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Tiene que coincidir lo que usted dice con lo que usted hace. Siempre debe vivir en transparencia, sin una doble cara. A veces la gente miente, la gente exagera. A veces hacer lo correcto solo cuando alguien los observa. Eso no lo hace un buen líder, hermano. A veces justificamos las malas acciones. De hecho, todo el mundo lo hace. Las malas acciones y decimos, bueno, todos, es que todos lo hacemos, todos lo hacen, porque yo no. Y se justifican que, ay, que la palabra, no, hermano, tenemos que ser íntegros, tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que ser esos Esteres, tenemos que ser esos Jesús que nos vinieron a enseñar el verdadero amor, el verdadero liderazgo. Y si somos unas personas de liderazgo, vamos a ganar el mundo, el mundo, pero no con palabra. ¿Saben cómo lo vamos a ganar? Con ejemplo. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, engrandecemos tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra espíritu de liderazgo, Señor. Aquellos que quieren, Señor, enseñar la palabra tuya, Señor, pero que lo hagamos con liderazgo. Te pedimos que seas tú dándonos consejos a diario, Señor, que seas tú, Señor, con tu amor infinito, Señor, guiándonos, Padre. Gracias, Señor, porque, y aunque muchas veces nos sintamos sin energía, Señor, aún buscamos de ti, Señor, y tú nos recibes con las manos abiertas. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos permites tener, incluso por lo que alguna vez ni siquiera soñamos, Señor. Gracias, Señor, y permítenos ser buenos líderes, buenos seres humanos. Que nuestro liderazgo no sea simplemente predicar a las naciones, sino que nuestro liderazgo inicie desde nuestra vida, Señor. Desde que nosotros nos levantamos en casa, saludamos a nuestra familia, desde cómo tratamos a las personas que están afuera, que nuestro liderazgo se note, que la gente quiera, Señor, servirte a ti, pero por cómo nosotros, Señor, nos comportamos como líderes afuera, en la calle, no con los cristianos, Señor, no con los que ya te conocen, sino por los que aún no te conocen. Gracias, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que tengan un lindo domingo.